Hola, mi nombre es Laura Tatiana León, tengo 20 años y les voy a contar un poco sobre la experiencia que tuve viviendo en Inglaterra. Bueno, yo estuve viviendo en Inglaterra durante 6 meses en Oxford y en un pueblo llamado Salisbury. Cuando yo fui a Inglaterra yo tenía 16 años. Bueno, mi intención principal por la cual yo quise ir a Inglaterra era para perfeccionar el inglés y adquirir el acento británico. Entonces, pues yo estaba asistiendo a un instituto de inglés para pues así poder practicarlo y adquirir este acento, ¿no? Bueno, pues yo quise hospedarme en casas de familia porque pues siento que esto me ayuda a mí, pues uno, a adquirir el acento, ¿no? Y asimismo, como segundo, era conocer pues más la cultura, estar como más cerca de ellos y convivir con los ingleses, ¿no? En la primera casa que yo estuve, era una señora que pues era viuda y ella tenía una hija casi de mi edad en ese entonces, de 16 17 años. Algo que a mí me impactó demasiado fue que la niña, pues la hija de ella ya no vivía en esa casa, ¿no? Ella ya estaba viendo, pues no, nunca le pregunté explícitamente con quién vivía, ni dónde, ni nada, pero pues lo impactante era que ella ya no vivía con la mamá, pues ella iba eventualmente a visitarla y esto, pero ella ya no vivía con la mamá. Entonces, pues para mí esto fue bastante impactante, ¿no? Otra cosa que me impactó mucho fue que pues allá las personas son como muy serias, por decirlo así, ¿no? Yo estaba pues acostumbrada acá a las personas colombianas que somos un poco más alegres, pues allá, o sea, no me refiero que allá no es que sean alegres, ¿no? Sino que uno los asimila como algo más secos. Mm, Otra cosa que me impactó demasiado fue que pues cuando yo decidí ir a Inglaterra, pues obviamente con la agencia que yo quise viajar, pues le pregunté cómo era la situación del clima, cómo eran las personas, o sea, le pregunté de todo básicamente, ¿no? Y la señora a mí me dijo como, no, pues el clima ya es como Bogotá, frío. Y yo como, bueno, entonces pues yo me llevé ropa al estilo Bogotá. Pero pues cuando yo llegué a Inglaterra, pues evidencié que el clima allá no es como me lo planteaba la señora. Pues sí es frío, el problema es que ella no me había comentado a mí que, que pues allá llovía demasiado. Entonces pues yo no llevé ropa para lluvia, no llevé paraguas, no llevé nada de estas cosas y más bien yo me llevé fue como blusitas, incluso hasta alcancé a llevar shorts, entonces pues era una ropa completamente inadecuada. Bueno, una vez pues ya pues cierto tiempo en Inglaterra me fue fácil pues irme acostumbrando a esta porque pues como tenía entendido que yo quería ir allá para adaptarme a ese acento, pues sabía que tenía que convivir con ellos y adaptarme a esta cultura, ¿no? Entonces, pues no me pareció difícil adaptarme a ella. Obviamente al principio pues sí tuve como mis bajonazos, como esa sensación de no me quiero devolver, pero pues mi objetivo era quedarme allá y lograr pues perfeccionar el inglés y coger el acento. Entonces, pues yo estaba en ese instituto que les comentaba y empecé pues a salir con amigos, traté como de relacionarme con diferentes personas de diferentes lugares porque pues era un instituto donde asistían personas de diferentes culturas, ¿no? Bueno, pues mi experiencia allá en Inglaterra, pues inicialmente como les comentaba estaba un poco tímida y como que me quería devolver y esto, pero o sea, ya pensándolo hoy en día fue una experiencia bastante agradable, conocí demasiado de la cultura inglesa, perdón, también me gustó mucho el hecho de que pues irte a un país a vivir solo por un tiempo, o sea, me refiero solo sin tus papás o pues sin ningún familiar cercano, es un reto.
es algo que no toda persona está dispuesta a hacer, ¿no? Me pareció una experiencia muy agradable y muy bonita porque te ayuda a ser más autónomo. El hecho de que tú allá no tengas a papá o a mamá que te diga como, ven, yo te ayudo a esto, ven, te recojo esto, te colaboro en tal cosa, sino que sabes que tú tienes que hacer todo. O sea, a pesar de que yo estaba viviendo en casas de familia, ellos pues no eran mi familia, ¿no? Pero igual uno sentía pues esa compañía y era agradable, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, pues es algo que tú solo puedes vivir si estás lejos de tu familia. Muy buenas noches. En esta oportunidad quiero contarles acerca de la experiencia que tuve cuando viajé a Londres. El motivo por el cual viajé a esta ciudad fue para mejorar mi nivel de inglés, pues debido a que ahorita o en este tiempo, por la globalización y esto es tan importante manejar este idioma. Escogí Inglaterra porque me parece que el inglés era mucho más claro, más fluido, mucho más limpio. Entonces por esa razón escogí Londres. También porque me gusta la cultura, me gusta que quedaba en Europa y podía viajar a países cerca de Inglaterra y conocer más países de Europa. Y pues en sí por la cultura me gustaba como conocerlos y saber más de ellos. Por eso viajé a Londres. Al llegar allá, para mí sí fue un choque cultural muy fuerte, porque a pesar de que yo pensé que manejaba el inglés porque lo había aprendido en el colegio y en la universidad, sentí que ni siquiera podía pedir una hamburguesa, el inglés era demasiado diferente, no entendía absolutamente nada, para mí fue súper difícil. También porque eh, pues yo viajé cuando tenía más o menos 27 años, ahí yo ya estaba trabajando como profesional y saber que tenía que, o sea, de pronto uno sabe que tiene que dedicarse a trabajos informales, pero cuando tú llegas y vives eso fue demasiado difícil porque era mi recurso para vivir, yo todavía no dominaba el inglés perfectamente, entonces tenía que hacer trabajos a los que yo no estaba acostumbrada, tuve que trabajar como cleaner, como eh, bueno, limpiando oficinas, limpiando museos, mientras que mi inglés en el colegio mejoraba y yo podía, digamos, conseguir un trabajo mejor. Eso inicialmente fueron 3 meses muy fuertes para mí, mientras también el separarme de mi familia, de pronto ser tan consentida en la casa y tener que vivir sola y depender solamente de mí, eso fue para mí demasiado, demasiado duro. En cuanto a la cultura, también fue un choque muy fuerte, porque en Inglaterra o las personas que viven allí, la cultura es demasiado organizada, hay un sistema de transporte demasiado, demasiado organizado. Allá existe el underground y allá se mide todo por tiempo, son demasiado estrictos en el tiempo, si pasa el metro, si dice que a las 8 pasa. Eso fue difícil porque nosotros pues acostumbramos a llegar 5 minutos tarde, 10 minutos tarde, allá todo tenía que ser súper puntual, la gente súper puntual, llega media hora, 15 minutos más temprano de la cita, de la cita. También hay mucho respeto por las personas, allá te tocaban y decían sorry, o sea, siempre para cuando tenías que pasar la calle, siempre, o sea, te daban permiso, los carros paraban y te daban permiso. Eh, eh, También las vías son súper organizadas, es difícil también porque ellos manejan en la izquierda y nosotros estamos acostumbrados pues a manejar por la derecha, entonces toca mirar hacia el otro lado de la vía y eso es difícil.
para bajar al underground, por ejemplo, tenías que aprender que si ibas a bajar o a subir, tenías que pararte en el lado derecho de la escalera porque hay gente que va muy deprisa y necesita circular, entonces tú nunca te podías mover al lado izquierdo. Todas esas cosas que culturalmente, la comida, hay gente de todas partes del mundo, entonces pues son diferentes culturas que tienes que conocer y enfrentarte a ellas es muy complicado porque hay gente que no le gusta que la abracen, hay gente que no, nosotros somos demasiado emocionales, hay gente que no le gusta que uno la abrace o que le dé un beso en la mejilla o a veces tocaba 2 besos, o sea, te enfrentas a culturas totalmente diferentes a la tuya y eso pues con el tiempo uno va aprendiendo y uno va conociendo eso y adaptándose a esa cultura. La interacción con las otras culturas fue chévere, principalmente en el colegio porque pues lo que decía anteriormente, tienes la oportunidad de compartir con personas de todas partes del mundo. Entonces conoces cuál es su comida principal, conoces cuáles son, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer musulmanes que, por ejemplo, ellos se quitan los zapatos al entrar a la casa y siempre tocan andar descalzos. Bueno, muchísimas cosas. Eso fue muy bonito porque conoces de diferentes culturas, conoces de diferentes tipos de comida. Ahí hacíamos ferias en el colegio y entonces decíamos, cada uno por regiones o por países tenía que cocinar las comidas autóctonas del país, entonces dábamos a conocer esos productos o la comida y eso era muy muy bonito y teníamos que hacer como la exposición de cómo era nuestra cultura, qué era lo que nos gustaba, cuál era nuestra comida, bueno, súper súper especial. Sí, fue lo que dije, fue difícil adaptarme, principalmente al comienzo de la estadía en Inglaterra, también por el clima, porque allá hay estaciones, entonces cada 3 meses cambia la estación, entonces tú te tienes que acostumbrar al invierno, a la nieve, pues a cuando llega también el verano que vuela el polen, entonces eso te hace dar alergias. Bueno, el calor en el underground y aguantarte, digamos, ese sofoco cuando es verano. Pero también hay cosas espectaculares como conocer, por ejemplo, que la gente salía al parque y hacía picnic, que el verano para ellos lo viven porque casi siempre están en temporada oscura, entonces el verano que es desde muy temprano en la mañana y casi hasta las 10 de la noche, para nosotros es de día, entonces son días larguísimos y la gente sale al parque, hace festivales, o sea, lo disfrutan al máximo, al 100%, entonces eso era muy bonito y especial también. De mi experiencia puedo decir que fue la mejor experiencia de mi vida, porque me ayudó a valorar lo que tengo aquí y también pues obviamente me llenó, me abrió la mente a muchísimas cosas, al mundo entero, digámoslo así, de poder viajar, de poder experimentar otras culturas, de poder conocer que no solo es Colombia, sino o sea, el mundo es demasiado grande. A pesar de que conocí personas por muy poquito tiempo, se convirtieron también en mi familia, pero conocí de ellos, del mundo en esas personitas que conocí. Para mí abrió el espectro totalmente de mi vida, de lo que es el mundo. Entonces fue la mejor experiencia de mi vida y nada, solo puedo decir que, que le agradezco a Dios por haberme dado esa oportunidad y que fui muy feliz.